Hoy vamos a tener una conversación parecida con Yiftah Curiel, perdón si no lo pronuncian bien, embajador de Israel en Guatemala y El Salvador. Embajador Curiel, buenos días, ¿qué tal está? Buenos días a ustedes. ¿Qué tal? Bueno, no tan bien. Estamos en una guerra que jamás nos impuso y estamos haciendo lo mejor. Como sabemos todos, el 7 de octubre, ahora sabemos que 3.000 terroristas entraron en Israel, sacaron 30 comunidades israelíes, masacraron a 1.400 personas, entre ellas bebés, niños pequeños, ancianos, familias enteras. Violaron, torturaron, quemaron a civiles inocentes, asesinaron a cientos de jóvenes en un festival musical. 5.000 personas resultaron heridas. Actualmente hay más de 240 rehenes en Gaza, entre ellos más de 30 niños, algunos de los cuales vieron cómo asesinaban a sus padres. Un comportamiento salvaje que recuerda a ISIS. Y eso es lo que nos defendemos. Es el peor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto. Entonces, no tan bueno todas estas semanas. No estamos Embajador, bien. Yo quisiera arrancar preguntándole ¿por qué se produjo esa gran falla en su seguridad? Esto era algo que nunca se había dado en Israel. ¿Ustedes han evaluado esto? Verdad, esto es un fallo increíble y lo vamos a investigar seguramente, pero no ahora. Ahora es el tiempo que nuestro pueblo está unido para defender nuestro país de esta organización terrorista salvaje. Entonces, este no es el tiempo, pero seguramente eso lo vamos a hacer. Embajador, dice usted, no estamos tan bien, estamos en una guerra. Nos dice que en un día murieron más personas y llega a compararlo con uno de los días del Holocausto. Ustedes cuentan, voy a decirlo así, con la solidaridad y el respaldo de prácticamente todo el mundo, pero al mismo tiempo cuentan con esas críticas. Esta mañana leía el diario El País y la crónica de la reportera era la imposibilidad de seguir viendo las imágenes de Gaza. Encontrar que esa defensa de Israel contempla el ataque a centros de refugiados, contemplar que la defensa de Israel ha tenido que contar con bajas, con víctimas, niñas, mujeres, hombres, civiles en Gaza. ¿Cómo responden ustedes a esas críticas que se hacen sobre la respuesta? Mira, estamos en guerra con dos objetivos: liberar a nuestros rehenes israelíes y también personas de muchos otros países, incluso aquí en la región hay muchos argentinos y otros. Y el segundo objetivo es destruir estas capacidades militares de Hamas para que nunca más puedan llevar a cabo otro masacre. Ahora, Israel actúa únicamente contra los terroristas de Hamas. Durante las últimas 3 semanas hemos dado innumerables advertencias, por ejemplo, a los residentes de la ciudad de Gaza en el norte para que evacúen hacia el parte sur. ¿Por qué? Porque Hamas opera desde dentro de la población civil. Su sede principal se encuentra debajo del hospital Shifa en la ciudad de Gaza, se puede imaginar. Ahora, en la guerra, la población civil debe trasladarse a un lugar seguro. Vale la pena decir que decenas de miles de israelíes también han tenido que evacuar en las últimas semanas debido a la guerra. La guerra que jamás nos impuso, tanto en comunidades alrededor de Gaza como de comunidades en el norte de Israel debido a la actividad terrorista de Hezbollah. Ahora, Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra, disparando indiscriminadamente contra ciudades israelíes, y es un número increíble, más de 8.000 cohetes y misiles en 3 semanas, mientras utiliza a la población civil de Gaza como escudos humanos. A Hamas no le importa la población de Gaza. Un periodista egipcio dijo esta semana: ¿cómo puede ser que Hamas haya gastado años y decenas de millones de dólares en construir una enorme red de túneles subterráneos, pero no haya construido ni un solo refugio antiaéreo para los civiles palestinos? Porque mientras Israel ataca a Hamas para proteger a sus civiles, Hamas utiliza a sus propios civiles como escudos.
Ahora, el tema humanitario es importante y en los últimos 10 días más de 300 camiones con ayuda humanitaria entraron en Gaza desde la frontera con Egipcio. Solo ayer lo cual es poquísimo, embajador, para una población de 2.5 millones de habitantes. Pienso en 300 camiones con alimentos, probablemente con agua o con medicamentos. Es bastante poco para ese volumen de población hacinada en la franja. Pueden entrar más. Israel no está limitando los camiones que puedan entrar de Egipcio a Gaza, no es nuestra frontera. Y hay que decir también, no hay escasez de alimentos ni de agua en Gaza en este momento. Hamas tiene reservas de 500.000 litros de combustible. ¿Qué está haciendo con estos 500.000 litros? ¿Usando para hospitales? No, para lanzar cohetes hacia Israel. Entonces, también hay que decir, según el derecho internacional humanitario, si Hamas, por ejemplo, utiliza una casa, un edificio para almacenar armas o disparar cohetes, este lugar es un objetivo militar legítimo. Israel no está obligando a proporcionar ayuda humanitaria de ningún tipo a su enemigo en tiempos de guerra. Lo único que está obligando a hacer es permitir que se entregue ayuda, siempre que no llegue al enemigo. Y de hecho, esto es lo que está pasando ahora desde la frontera de Egipcio con Gaza. Embajador, hay personas que no entienden, el embajador palestino lo reconocía, que Gaza no está controlado por la autoridad palestina. Cisjordania sí tiene un control mayor. ¿Por qué Gaza no está bajo control de la autoridad palestina? Y dicho esto, ¿quién controla entonces Gaza para ver si la lucha, y perdón por la expresión, es entre Israel y Palestina, o es entre Hamas e Israel, o es entre Hamas, Palestina e Israel? Porque yo creo que aquí hay más de dos actores. ¿Verdad? Mira, Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005, casi 20 años. Retiró todos los asentamientos israelíes y bases militares, y de eso hace casi 20 años que no estamos allá. Gaza podrá haber sido un lugar floreciente ahora si no fuera por Hamas, que se apoderó de la franja de Gaza por la fuerza, y desde entonces se ha centrado en construir el futuro no en construir el futuro de Gaza, sino en tratar de destruir el futuro de Israel. Jamás una gente piensa de terroristas como 10 personas con Kalashnikov, pero jamás es un ejército de 20.000 personas financiado, entrenado por Irán, el régimen de los ayatolás, que está armando también a otros grupos de la región, como Hezbollah en Líbano, con el objetivo de destruir a Israel. Y mira, es una tragedia lo que está pasando en Gaza. No es una guerra que nosotros queremos, pero es una guerra que después de este masacre de 1.400 ciudadanos, es obvio para todos en Israel que no se puede volver al 6 de octubre, al día antes, y vivir con esta realidad, con este tipo de terroristas sobre nuestras fronteras. Y aún ahora, los líderes de Hamas en televisión están diciendo muy claramente, vamos a volver a hacer este masacre, mañana, la próxima semana, cuando podemos, y nosotros vamos a asegurar que no van a poder hacerlo. Embajador Curiel, quisiera volver a la pregunta. Dice usted, no es posible volver al 6 de octubre. ¿Han reforzado ustedes la seguridad? ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo pudieron colarse estos terroristas de su lado y perpetrar esas masacres que iniciaron todo esto? ¿Podemos conocer? Sí, es una buena pregunta que muchos también están preguntando en Israel, y lo vamos a investigar, y no tengo una respuesta exacta ahora. Pero otra vez, hay que entender, cuando uno piensa de terroristas, ese es un ejército apoyado por 15 años, tienen un presupuesto de $1.000 millones por año, que solo están usando para construir armas, cohetes, misiles, entrenar, construir túneles. Este es el desafío que tenemos en casa ese día. Esto no es un desafío fácil, pero estamos en esto. Embajador, déjeme preguntarle con una perspectiva histórica. Años atrás, Israel tenía, me pregunto si la misma acritud o la misma dureza hacia la Organización para la Liberación de Palestina, porque ellos también tenían actuaciones
que ustedes consideraban terroristas en contra del Estado de Israel. Pero por fortuna se logró un acuerdo político en la época del señor Clinton, que en realidad habilitó la posibilidad de la paz en la región, o eso creíamos, que se iba a poder lograr la paz. Y yo recuerdo que había mucha gente enojada en aquel momento porque que decía, ¿cómo pueden firmar la paz con la OLP, con la Organización para la Liberación de Palestina? Me pregunto, pensando en aquella perspectiva histórica, si es dable pensar que a futuro pueda llegarse a un acuerdo con Hamás, aunque yo comparto con usted que las prácticas de Hamás, es que ¿qué diálogo puede abrirse con esa forma de prácticas? Pero también me cuestiono, ¿ha habido esfuerzos por desarticular políticamente el peso de Hamás en Gaza? Y también pregunto, embajador, disculpe que le diga todas mis ideas, pero ¿no socavan ustedes y su gobierno también la posibilidad de un acuerdo a largo plazo ocupando territorios que están llamados a ser, según la resolución de Naciones Unidas, del Estado palestino? ¿No están dificultando la solución que desde fuera vemos como la más razonable, que coexistan un Estado palestino con un Estado israelí, ambos democráticos? Buena pregunta. Y mira, muchos en Israel estamos buscando a la paz, a maneras de llegar a la paz. Pero mira, el mundo no negoció con ISIS ni con Al-Qaeda, y esta es la cara de Hamas. Y si fijamos en la historia, porque muchos preguntan, ¿por qué nos atacaron ahora el 7 de octubre? ¿Por qué no un año antes, un año después? Y si nos fijamos, ¿cuándo lanzó Hamas sus ataques más brutales contra Israel? Bueno, empezó en la década de los años 90, durante la época de los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y los palestinos. Fueron atentados suicidas con bombas en autobuses. Fue la respuesta de Hamas ante la posibilidad de la paz. Después, en el año 2000, Israel volvió a mantener conversaciones con los palestinos en Camp David, con Clinton y Arafat y Barak. Y una vez más, una serie de atentados suicidas dejaron cientos de israelíes muertos. Y ahora, mientras Israel está en conversaciones para ampliar el círculo de paz con Arabia Saudita y otros países, vemos esto. Hamas es el enemigo de la paz. Hamas y sus jefes, que son los ayatolás de Irán. Y también mirando más como una mirada más amplia, en los últimos años el círculo de la paz está ampliando. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán, estas conversaciones con Arabia Saudita. Los países moderados de la región están aceptando a Israel, que tiene muchas soluciones también a los desafíos de la región, desde alta tecnología y gestión del agua. Y somos un actor muy activo en el futuro del Medio Oriente como nunca antes. Y una cosa más, la amenaza conjunta de Irán, una teocracia extremista que está armando a estos grupos terroristas de la región, buscando armas nucleares. Y esta es otra razón por la que la región se ha unido. Irán amenaza a los estados árabes moderados del mismo modo que amenaza a Israel, exportando esta violencia y muerte que estamos viendo este mes. Y este masacre del 7 de octubre es un punto de inflexión para nuestro país. Somos un país pequeño y literalmente no hay nadie que no conozca a alguien que murió o resultó herido en esta atrocidad. Mi familia está en Jerusalén, en Haifa, en Tel Aviv, cada día, por un mes, en lugares seguros por las alarmas de los cohetes que están cada día. Entonces, me parece que para llegar a la paz tenemos que cambiar la situación en Gaza y que jamás no podría controlar, gobernar este lugar. Me parece que también es el interés de los palestinos. Mira, el líder acá en la región, Nayib Bukele, un día después del masacre, dijo tal vez una de las cosas más sensibles, más importantes. Dijo, como salvadoreño con ascendencia palestina, ¿verdad? Estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Eso lo dijo Nayib Bukele. Nayib Bukele, esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoya la causa palestina cometería un gran error al ponerse al lado de esos criminales.
Esto un palestino, un líder acá en la región. Entonces, mira, nosotros vemos lo mismo, me parece que es el interés también de los palestinos de no ser gobernados para una organización. Yo también lo veo, embajador, pero me preocupa que con la actuación del gobierno israelí, por ejemplo, bombardeando, ayer salió la noticia de esta área muy poblada, este campamento, hoy mismo está en el New York Times, hay muchísimas víctimas civiles, hay ahora ya más víctimas civiles, muchas más en Gaza que las que terriblemente causó Hamas al hacer esa incursión en Israel. Entonces siento que vivimos en una espiral o en un círculo de violencia en el que al final yo puedo compartir lo que dijo el presidente Bukele, pero creo que la respuesta también termina siendo igual de perniciosa, igual de dolorosa. La guerra es infierno, es algo horrible. Nosotros no queríamos esta guerra, pero esto no es otra, como dice, ronda de violencia que tuvimos con Hamas durante estos últimos 15 años, algunas veces, cada 2 años, una ronda de violencia así. Esto no es esto, es algo diferente. Nosotros vamos a cambiar la realidad en Gaza, porque esta masacre de 1.400 personas cambió algo en la mentalidad ahora del pueblo en Israel y entendemos que no vamos a poder vivir en nuestro país con la sensación de estar seguros con estos tipos de terroristas. Y me parece que va a ser un cambio para lo mejor al fin del día en Gaza y en Israel. Y de tema de proporcionalidad, ¿qué es la proporcionalidad? ¿Qué es la respuesta lógica cuando uno masacre de esta manera 1.400 de su pueblo? No sé qué es, pero lo importante es que Israel está atacando solo a los terroristas, haciendo todo lo posible para evitar daño a civiles. Y los civiles ahora no deben estar en estos lugares en el norte de Gaza. Tuvieron casi un mes, 3 semanas para viajar al sur, donde están recibiendo ayuda humanitaria, también a través de la frontera con Egipcio y otros países que están organizando ayuda humanitaria. Nosotros, es nuestro interés también que esto se va a hacer, y así estamos ahora. Muy bien, embajador, le agradecemos mucho esta charla. Se trata del embajador de Israel en Guatemala y El Salvador, el señor Yiftah Curiel. Embajador, muchas gracias, suerte y ánimo con ese conflicto. Saludos cordiales. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias a ustedes.